Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Viernes 18 de enero del 2019. Aquí estamos en esta última conferencia de esta semana del presidente de la República. Pues bien, dentro de lo más destacado de lo que se habló el día de hoy en esta conferencia, seguimos con el tema del huachicol. El presidente anunció que aún siguen habiendo resistencias por parte de ese grupo delictivo que se ha dedicado a la compra y venta y el robo, mejor dicho, de combustibles hacia Pemex. También mencionó que el ejército mexicano y la marina el día de ayer lograron localizar y detener a un grupo delictivo de huachicoleros que intentaba abrir otro ducto a la fuerza, como ya lo saben, y pues fueron suprimidos. Eso dentro del tema del huachicol. Una de las noticias más importantes también que dio el presidente el día de hoy es la convocatoria que hizo a los trabajadores mexicanos, en este sentido a los choferes, dado que se va a estar abasteciendo al país con pipas. El presidente hizo una convocatoria para esos choferes de tráiler, de quinta rueda o no sé cómo le puedan llamar, para que asistan a esta convocatoria en la Ciudad de México. Más propiamente 2,000 choferes es lo que está requiriendo el gobierno para poder completar esta plantilla de choferes que van a distribuir por toda la República el combustible que se necesita para el país. Es una buena opción de trabajo. En la conferencia se mencionó que va a ser un trabajo muy bien pagado, puesto que va a ser de gobierno también. Va a contar con todas las prestaciones de ley, seguro social, seguro de vida, en fin, todas las prestaciones que ofrece la ley. Como lo menciono, son 2,000 plazas, las cuales tú te puedes alistar si eres chofer de quinta rueda. Los requisitos van a venir en el resumen. Ya saben que estoy dejando un resumen de lo más importante de lo que se habla en las conferencias del presidente de la República, en donde Luisa María Alcalde menciona cuáles son los requisitos para poder enlistarte en esta convocatoria para choferes de Pemex. Pues alístense, amigos, esas personas que son choferes y que tienen licencia tipo E, van a poder enlistarse en este nuevo trabajo. Continuando con las noticias que se dieron a conocer el día de hoy en esta conferencia, dentro de los anuncios que hicieron, eso fue lo más importante. Luisa María Alcalde expuso todos los requisitos que debes tener si quieres ser parte de este grupo de choferes que van a repartir a Pemex. Ya ahí los dejo en el resumen los detalles. Hay un número de teléfono también que voy a ponerlo en la parte de aquí abajo, pero que también van a poder ver en el resumen de este día. Ya pasando al tema de las preguntas, como ya saben, yo me enfoco mucho en preguntas muy específicas que hacen los reporteros, porque la mayoría de ellos hacen preguntas que van enfocadas a temas que no son tan relevantes por el momento. Bien, se volvió a tocar el tema de la reforma educativa, principalmente porque uno de los reporteros preguntó que si se iba a derogar la reforma educativa, que si seguían con el planteamiento, dice, ni un paso atrás. El presidente respondió que ni un paso atrás con respecto a este tema. La reforma educativa básicamente está cancelada. Y la pregunta surgió porque el reportero mencionó que si se iba a derogar también el plan de evaluación que tienen hacia los maestros. Lo que el presidente respondió que sí se va a quitar básicamente todos los lineamientos que se habían establecido para la evaluación magisterial. Esto porque más que evaluar a los maestros se les humilló, más que evaluarlos se les quitó el trabajo que tenían y no mejoraron la calidad de la educación.
recordando él también que cuando se tenga que hacer una reforma educativa se tiene que incluir a los maestros, a los padres de familia y a los alumnos. Lo que se hizo únicamente con la reforma educativa fue una reforma de trabajo, no una reforma educativa como tal. Y mencionó algo también que fue un poco pues cierto y que tiene mucho de razón dentro de lo que dijo. Si queremos evaluar a los maestros por la educación de los alumnos, ok, es correcto. Pero yo les preguntaría, entonces también tendríamos que evaluar no solamente a los maestros, tendríamos que evaluar a los doctores del IMSS, tendríamos que evaluar a los trabajadores de Pemex, a los políticos, a los diputados, a la política en general. Entonces, ¿por qué específicamente a los maestros? ¿Por qué tenían que meterse únicamente con los maestros? Si querían hacer una evaluación, debieron hacer una evaluación general para todo el personal que sea servidor público. Y esa es la razón por la que él dice que no debieron ensañarse tanto con el magisterio, puesto que de ellos dependía la educación de los alumnos. Y pues tiene razón en muchos sentidos, tiene razón, porque a partir de esta reforma educativa, en lo personal yo me he dado cuenta que los alumnos en las ciudades ya no tienen la misma calidad de la educación. Sí, no voy a decir que antes la educación era mejor, pero a partir del sexenio pasado me he dado cuenta que los maestros ya no eran tan responsables como antes. Si antes eran irresponsables, ahora lo eran todavía más. Entonces, lejos de venir a mejorar la calidad de la enseñanza en este país, lo único que vino a hacer es empeorarla. ¿Por qué? Porque se supone que querían atacar con esto la venta de plazas con los maestros y esos directivos que existían en los planteles. Lo único que hicieron es venir a crear a otros directivos con los mismos vicios y las mismas prácticas, básicamente monopólicas en este sentido. Entonces, fue una buena respuesta porque es cierto, los maestros no son los únicos servidores públicos, porque hay que recordar que son servidores públicos los que deben de tener este tipo de evaluación. Deberíamos de evaluar al ejército, deberíamos de evaluar al IMSS, al ISSSTE, a todo tipo de trabajador social, a cualquier servidor público que se haga llamar servidor público. Pemex, Hacienda, SAT. Si hubiese un control, un método de control o un filtro para evaluar a toda esa gente que va a trabajar en una instancia pública, les puedo asegurar que este tema de los sobornos, la corrupción y todo lo que se ha establecido en México ya no existiría, porque se crearían filtros para que esas personas fueran trabajadores que sirvieran a la patria, que sirvieran a la nación, que no únicamente llegaran para pues para hacerse de dinero, porque realmente es lo único que hace. Todo el mundo tiene esa mentalidad de que, ay no, yo voy a trabajar en el gobierno porque he visto cómo tienen sus camionetas del año, veo cómo tienen sus casas, todo ese sueldo que ganan y pues no es justo que ellos ganen y yo no. Entonces debería haber principalmente ese cambio de mentalidad que debe haber a día de hoy. Así que para aquellos amigos que aún quieren seguir perteneciendo a la política o ser parte del servicio público para enriquecerse, lo siento amigos, se acabó. Ojalá, o sea, yo en lo personal digo, ojalá y sea así. O sea, ya no tengas esa mentalidad de querer ir a trabajar al gobierno para hacerte de dinero, porque para el servicio público es para servir, como su nombre lo dice, a la sociedad. Entonces, sí tiene mucho de lógica lo que él dice. ¿Por qué únicamente ensañarse con el magisterio? Recordemos que ellos son quienes transmiten los conocimientos de décadas, de siglos de la historia humana y los conocimientos que se requieren para el trabajo día a día, que día a día se requiere en una sociedad. Si tú le quitas las herramientas a un maestro para poder ejercer su trabajo, pues básicamente le estás quitando las herramientas a la juventud, porque tú quitas a los maestros, tú dices quiénes sí, quiénes no deben estar ahí, pues entonces
no nos preguntemos por qué la violencia está como está. Y sí es cierto, a partir del sexenio de Peña Nieto, la sociedad se fue por un nabo, por el caño, o sea... me di cuenta que en muchas escuelas el desastre se acrecentó, o sea, los maestros, lejos de mejorar, empeoraron y... En fin, yo sé bien que hay prácticas que se deben erradicar, por esto que el sistema pasado no era perfecto, nunca lo ha sido el sistema educativo en México. Pero pues estamos viendo cuáles son las medidas que está usando el presidente, un ejemplo, para limpiar a Pemex de la corrupción. Tengamos un poco de fe en este sentido, en que con las nuevas reformas que llegue a poner él o que llegue a proponer, porque recordemos que es una ley y que tienen que establecer el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces, una vez que la discutan, una vez que aprueben, una vez que tengan un proyecto para este tema de la educación, veremos cómo la aplica el gobierno, cómo la aplica la Secretaría de Educación Pública. Y sí, es cierto, se tienen que atacar también esos problemas del sindicalismo, el poder tan grande que tienen los sindicatos de la educación. Se tiene que también atacar ese tema de las plazas, la venta de plazas, el nepotismo que ha habido en la venta de plazas. Pero aquí hay un problema, amigos. El problema del nepotismo, el problema del compadrazgo no solamente es en el tema de la educación. Se lo vuelvo a repetir, en el servicio público municipal, estatal y federal, siempre ha existido eso de que, ok, yo soy amigo tuyo y como tú trabajas en el gobierno, me puedo apalancar de ti para yo tener un puesto de gobierno. ¿Y por qué necesitabas querer apalancarte de alguien si puedes adquirir ese trabajo legalmente? ¿Por qué? Porque es más difícil, porque se ha creado toda una burocracia en el sentido de que si no tienes familiares trabajando en el gobierno, tú no puedes pertenecer a un sistema de servicio público. Entonces, eso debe cambiar. Debemos evitar a toda costa ser parte de la misma corrupción. Y esto va para todas esas personas que tienen familiares en el gobierno. O sea, ok, yo entiendo que ya tengamos un trabajo de gobierno, pero no formamos parte de lo que tanto criticamos si queremos que este país cambie. Si yo tengo un familiar que logró llegar a un puesto de gobierno, pues qué bueno, su esfuerzo le habrá merecido, si es que lo consiguió de buena manera. Pero esa misma oportunidad, si yo tengo alguna especialidad, si yo tengo algún estudio y he luchado durante mucho tiempo para poder ganarme un puesto, pues tengo derecho a poder ganármelo sin necesidad de que me digan, no, pues es que no tienes ningún familiar aquí, porque básicamente ese era ya como que un requisito para la mayoría de los trabajadores públicos. Y eso no es algo únicamente que se debe trabajar en el ramo federal, porque en los municipios se da mucho eso. En el municipio se da que básicamente toda una familia pertenece al servicio público. Presidentes, regidores, síndicos, secretarios, personal de confianza, etcétera. Hay muchas formas en las que los gobiernos municipales siempre meten a su gente de confianza. Entonces, debemos empezar a también exigir como sociedad que se respete nuestro derecho a poder competir para un puesto público. Si tenemos la capacidad, si tenemos la capacitación, el estudio para poder ejercer un trabajo en el servicio público, ¿por qué no tener derecho a competir por ellos? Competir, no que se te regale, no que se te condicione a que debes de pertenecer a un partido político, no que se te condicione a que debes de obedecer a alguien porque él es el dueño de tal área. No, o sea, el servicio público debe estar enfocado a que tú hagas tu trabajo en el área que te corresponda y lo hagas con dignidad, con lealtad, y con toda la disposición de servir a tu municipio, estado o federación. Y bien, esto fue una pequeña reflexión sobre lo que se habló el día de hoy, porque también mencionaron un tema que es muy delicado, porque se nos hizo creer a la sociedad que
el magisterio estaba tan maleado que había que erradicar el sistema como estaba. Y voy a decir, sí, está maleado, estaba maleado y sigue estando maleado, pero no es la única área y no es como que la principal que hay que atacar. Todo el sistema político, todo el sistema del servicio público está maleado. Todo el sistema todo el sistema político, todo el sistema administrativo de las federaciones estatales y municipales están corruptos. No podemos decir que únicamente los maestros son los que se la viven haciendo nepotismo dentro de sus áreas, se la viven vendiendo, comprando plazas, se la viven utilizando sus influencias para poder tener un trabajo de servicio público. Todos lo hacen, municipales, estatales, federales, todos los servidores públicos lo hacen y lo sabemos. Entonces, si queremos hacer una evaluación a los maestros, ¿por qué no también hacérsela a nuestros servidores públicos? A quien está en Hacienda, a quien está en Comapa, a quien está en CFE, a quien está en Pemex, el IMSS, el ISSSTE, en fin. Todo el mundo deberíamos preguntar por qué no hacer una evaluación a todos los servidores públicos de la nación para que tengamos mejores servidores públicos. Muchos de los que llegan a ver este video van a estar de acuerdo conmigo en el sentido de que alguna vez nos hemos topado con gente que no sabe hacer servicio público, que en vez de atenderte con educación te contestan déspotamente. Eso habla de alguien que no está preparado y que únicamente está ocupando un puesto por el sueldo. Debemos cambiar ese tipo de prácticas y esa mentalidad. Bueno, amigos, hasta aquí dejo mi pequeño análisis. Les voy a dejar aquí el resumen de lo que se habló el día de hoy. En este resumen viene mejor explicado el tema de los trabajos que se les van a dar en las plazas para choferes para el reparto de combustible de Pemex. Es un trabajo de Pemex básicamente, de gobierno. El tema de la reforma educativa, esa es una pregunta que le hicieron. El tema del huachicoleo, o sea, básicamente son esos tres temas de los más importantes que yo considero que se tocaron el día de hoy. Y pues sin más, amigos, les dejo con el resumen. No olviden suscribirse a este canal si es que les gustó el contenido o les gusta el contenido de este canal, de un servidor. Suscríbanse, también pueden suscribirse, dejen sus comentarios, denle like al video si les gusta la información que están recibiendo de un servidor. Y nos vemos en el siguiente video, amigos. Nos dejo en el resumen. Nos vemos en la próxima. Chao. Para la contratación de 2,000 conductores de estas unidades. Vamos a escuchar a la secretaria de Trabajo sobre esta convocatoria a conductores de pipas, conductores de estas unidades, que les explique cuál es el plan que se tiene. Gracias, presidente. El día de hoy queremos hacer pública esta convocatoria, invitar a conductores a que se sumen para apoyar las labores de distribución de combustible, evitar el robo, combatir la corrupción y servir a México. Estamos por reclutar a 2,000 conductores. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tener licencia federal tipo E o también puede ser licencia B o C, siempre y cuando se tenga 2 años de antigüedad. Otro de los requisitos es presentar identificación oficial con fotografía. Las edades es de 25 a 60 años, tener y presentar acta de nacimiento, contar con buena reputación, presentar el CURP, comprobante de domicilio, el currículum CV, acreditar buen estado de salud y aprobar un examen de conducción. Vamos a abrir esta convocatoria y se estará recibiendo las solicitudes por 4 días. Empezamos el día de hoy, viernes 18 de enero, hasta el lunes 21. La recepción de documentos se llevará a cabo en el campo militar 1A, en 2 puertas, la puerta 3, que la entrada está por Avenida del Conscripto, y la puerta 8, la entrada por Periférico, Boulevard Manuel Ávila Camacho.
les estamos invitando a todos los conductores alrededor del país para que puedan participar en esta convocatoria, nos ayuden y a cambio, digamos, pues van a ayudar en este combate al robo de combustible. Va a haber un sueldo atractivo, seguridad social y obviamente el respeto a las prestaciones de ley. Tenemos aquí en la convocatoria números telefónicos por cualquier duda, que es el 55 55 57 95 80, 55 53 95 45 96 y el 01 800 444 8588. Invitamos a todos los conductores de la República. Muchas gracias. Bueno, destaco lo siguiente. El texto de la convocatoria. Conductores de vehículos cisterna, se les llama, se les convoca para apoyar en las labores de distribución de combustible, evitar el robo, combatir la corrupción y servir a México. Es una misión especial. Este es un plan que se añade al DN3 para garantizar el abasto de combustibles en cualquier circunstancia adversa. Con este equipo de alrededor de 500 pipas vamos a garantizar la distribución, repito, de 200,000 barriles diarios. Tenemos combustible suficiente, inventario de combustibles en el país, sobre todo en los puertos. Si se nos complica la situación del control, la vigilancia de ductos, de esta manera resolveríamos cualquier emergencia. Ya vamos, repito, hacia la normalidad, porque ya tenemos un sistema de vigilancia en todos los ductos. Estamos hablando de alrededor de 10,000 elementos del Ejército, la Marina, la Policía Federal, con equipos para detectar sabotaje, para detectar fugas, para detectar tomas clandestinas. Eso va a continuar, esa es la base. No vamos a dejar la vigilancia, va a continuar la vigilancia, incluso se va a ir mejorando, perfeccionando. Y en paralelo vamos a contar con este sistema de distribución, este plan de DN3 especial para garantizar el abasto de combustible. Los operadores que participen van a recibir sueldos justos, sus prestaciones sociales, como lo establece la ley, y van a contar también con la protección de los cuerpos de seguridad del Estado, porque todo esto se va a manejar de manera coordinada con la vigilancia. Van a ser convoys organizados con vigilancia para evitar el robo al autotransporte. Señor Urbano Barrera, del diario Ovaciones. Sí, 3 preguntas directas. La primera es, ¿cuándo podremos conocer la lista de los concesionarios gasolineros, los proveedores de medicamentos al sector salud, los proveedores a Pemex, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Electricidad? Esto contribuiría mucho al ánimo de transparencia de su gobierno. Esa es la primera. La segunda, ¿se mantiene usted en la idea de cancelar al Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación? ¿Están por preparar una campaña para evitar que se les cancele? Y la tercera, si me lo permite, aprovechando la presencia de la Secretaría del Trabajo, preguntarle si hay un porcentaje en el que se va a reducir a la burocracia, a los trabajadores de gobierno, porque hay un plan de dar empleo a los jóvenes de 18 a 29 años. Pero ¿qué pasa con ese gran número de personas que va a quedar desempleada del sector gobierno? Quisiéramos saber si tiene un número o un porcentaje de todos los trabajadores de gobierno que van a ser despedidos. Gracias, señor presidente. Mire, ya se llevaron a cabo los ajustes
ya se redujo la estructura administrativa de trabajadores de confianza, muy limitado para lo que necesitamos, como un 30% de los de arriba. Por ejemplo, ya no hay delegados, habían hasta 50 delegados federales en un estado, entonces ya no existe eso, pero se respetaron a los trabajadores de base. Entonces fue arriba que se hizo el ajuste, básicamente, y hay muchas oportunidades de trabajo, de empleo. Lo que sí, no, claro que me mantengo. O sea, la llamada reforma educativa fue una farsa y se hizo por motivaciones políticas e ideológicas y dañó mucho al país. En vez de mejorar la educación, afectó la educación porque se degradó a los maestros como nunca, se les humilló. Y es de sentido común, no se puede llevar a cabo una verdadera reforma educativa sin los maestros, y menos ofendiéndolos, humillándolos. Eso se termina. Además, ¿por qué instituto de evaluación para el maestro? Entonces tendríamos que tener institutos de evaluación para los médicos, para los policías, para el presidente, para los diputados, para los senadores. Ya, hasta ahí me quedo. Entonces, ¿por qué la hazaña en contra de los maestros? Porque lo ordenaron en el extranjero, porque es parte de la agenda internacional de las llamadas reformas estructurales. Eso ya no rifa, como se dice coloquialmente, ya no, ya la agenda es la nuestra. No vamos a permitir que nos impongan una agenda como sucedió durante 3 décadas, 30 años. ¿Qué reforma energética? Ya sabemos el resultado de la reforma energética. ¿O hay dudas? ¿Que no se nos cayó la producción petrolera? Ahí está la reforma energética en el robo de combustible tolerado. ¿Que no dijeron que iba a bajar el precio de los combustibles y los elevaron? ¿Cuál reforma energética? ¿Para qué sirvió? La reforma fiscal, ¿qué significó? Aumentos de impuestos, manteniendo la misma corrupción, el mismo derroche, el mal ejemplo en el gobierno. La reforma educativa, igual. Entonces, ya no, es esa agenda. ¿Cuál es la agenda nuestra? La que prevalece, combate a la corrupción. ¿Por qué no estaba en la agenda de las reformas estructurales el combate a la corrupción? Cuando en los últimos 3 gobiernos creció la corrupción 3 veces, medida por Transparencia Internacional. Pasamos del lugar 30 en 3 sexenios al 136. ¿Dónde estaba la reforma para acabar con la corrupción? ¿Qué no es ese el principal problema del país? Entonces, ya no sigue, no va a continuar la misma agenda. Ahora es combate a la corrupción, crecimiento económico para generar empleos, bienestar para el pueblo y paz y tranquilidad. Esa es nuestra agenda. De la lista de concesionarios, señor presidente, ¿cuándo? Se va a presentar porque es una regla de oro de la democracia, la transparencia. Okay. Entonces, como no tenemos ahí ninguna limitante, ¿sí? No es como el caso de dar los nombres, ¿sí? Para que se conozca quiénes están siendo investigados. En el caso de la transparencia, vamos a dar a conocer, y es mi compromiso, los nombres de todos los concesionarios de Pemex, Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué más me pediste? Lo primero que planteaste. Los que abastecen al ISSSTE, al Seguro Social y a la Secretaría de Salud y a los estados de medicinas. Claro que sí. Vamos a dar a conocer todo eso. Y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía
falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atener.